Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, compartirá con ustedes sobre algunos aspectos de la vida cristiana que tiene que ver con nuestro desempeño personal como creyentes, que desde el punto de vista de lo que es la enseñanza en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, como también en lo que va a tener relación con lo correspondiente a nuestra edificación y conocimiento, si existe algo poco conocido, como casi nada de predicado y menos enseñado al interior de las iglesias o asambleas locales, es aquello señalado por el apóstol Pablo y dejado para nosotros por el Señor nuestro Dios, y que la Escritura nos habla en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19, que por razones didácticas, por decirlo de alguna manera, o de entendimiento, por decirlo de otra, leeremos más adelante, referido a que nos ha entregado a todos los creyentes un ministerio para que lo ejerzamos, y este es el ministerio de la reconciliación. ¿Usted lo ha escuchado alguna vez? ¿Sabe de qué se trata? Debería saberlo, porque es muy importante, puesto que es algo que el Señor, nuestro Dios, nos entregó como mandato a nosotros, para que bajo esa autorización y ese mandato de ejercer el ministerio de la reconciliación, nosotros en nuestro plano personal actuamos en nuestra vida como creyentes. Y por favor les ruego que escuchen con mucha atención, porque es muy importante no solo para pastores, predicadores y maestros, sino que, y en especial, es muy importante para nosotros, los creyentes, y más aún cuando muchos reducen su accionar y conducta cristiana a vivir desde una cómoda distancia y a disfrutar de todo aquello agradable que no requiere de mucho sacrificio. Y por favor, y quiero que quede claro en ustedes, que no tomo esto como algo que les estoy diciendo y pues que nos es permitido disfrutar o ser felices con lo que el Señor nuestro Dios ha establecido en nuestra vida para nosotros. De ninguna manera. Solo vamos a ver aquí que nosotros nos hemos limitado, o hemos apartado, o hemos simplemente ignorado esto, que es muy importante y que vamos, como ya dije, a poder conversar en el transcurso de esta exposición. En este contexto muy especial en que se encuentran todas las personas, no queremos cargas negativas. Cuanto más resulta muy difícil soportar pruebas como son la ingratitud, el desprecio, el ser ignorado, o que nos hagan sentir que sobramos o estorbamos, entonces es mejor tomar una distancia de cualquier dificultad. También en este estado de cosas, no hagamos el servicio del Señor y se abandone su obra, o se evite por considerarla poco grata. Es por ello que muchas veces solo nos gusta asistir a las iglesias o asambleas locales donde los cultos sean lo que yo ando buscando. Es decir, que las prédicas y exhortaciones y enseñanzas sean fácil, cortitas, que solo me hagan sentir muy bien, que el predicador sea muy empático y que me reconforte, haciendo crecer así mi tan anhelada y ansiada y defendida autoestima. Aparentemente eso no está mal,
pues que también concuerda con lo que apunta la psicología moderna, que tanto aprecio y valor tiene en algunos cristianos, para qué decirlo en aquellos que no son creyentes, pero la psicología tiene una falla, pues esta está orientada exclusivamente, y escuche bien, exclusivamente, a honrar al hombre y aumentar o fortalecer su egocentrismo, que disfrazan con autoestima, que se constituye en una verdadera meta o Dios para ellos, pero no están preocupados de que el hombre se acerque a lo que Dios establece en su evangelio y sea capaz de asumir estos valores cristianos permanentes que van a dar al hombre un sentido distinto de la vida, que lo puede hacer capaz de soportar aún esas pesadas cargas que yo acabo de enunciar en los párrafos anteriores. En este contexto, entonces, no deseamos ni asistimos a una iglesia o escuchamos a un hombre del Señor que practique la exhortación, ni menos que el servicio preferente sea hacia nuestro Señor Jesucristo, porque pensamos que llegamos a que se nos hable para que nosotros nos sintamos cada día mejor. Por lo tanto, menos de Cristo y más de mí. Todo lo anterior contrasta con el hecho de que nos gocemos al escuchar de Él y hablar lo mucho que ha hecho en nuestras vidas. Eso está muy a flor de boca en nosotros, pero nada de lo que yo realmente debiera hacer por el Señor de acuerdo con su palabra. Quizás sea esta una razón por la cual no se acostumbra a predicar ni a enseñar sobre el ministerio de la reconciliación, pues podría hacer sentir incómodo a los asistentes, ya que en su mayoría son profesantes, es decir, no creyentes. Profesar es decir, yo creo, soy feliz, gracias Señor, bendito sea, gracias por ayudarme, quiero que me des esto, quiero que me des esto otro, pero nada, absolutamente nada, de poder conversar con el Señor, pero al mismo tiempo escucharle. ¿Y cómo lo escucho? Bueno, leyendo su palabra. El Evangelio es la palabra de Dios y por medio de ella nos habla. ¿Cuántos de nosotros conocemos realmente el Evangelio y obedecemos a aquellas cosas buenas, profundas, sencillas, puras, benignas, santas que Dios tiene preparado para ti y para mí? Pues bien, pues podían hacerse sentir incómodos a los asistentes, ya que en su mayoría son profesantes y que cada vez aumentan más en número y vienen a buscar descanso para sus almas, y por lo tanto no prediquemos nada que tenga que ver con obligaciones y cambios de conducta. Vamos ahora a nuestro tema de fondo y empezaremos por establecer qué es un ministerio. El ministerio es el servicio que un creyente realiza de acuerdo con un llamado particular de Dios para su iglesia, es decir, en este caso para sus miembros. En las epístolas a los Efesios capítulo 4 versículo 11, Pablo de Tarso relata 5 ministerios: el de apóstol, el de profeta, el de evangelista, el de pastor y maestro. Aunque muchos de estos hoy día pasan a ser sinónimos, por ejemplo, pastor y maestro, o evangelista, o predicador, o profeta. Profeta es aquel que anuncia las verdades de Dios. Muchos piensan que el llamado a que se refiere esta definición
es una experiencia mística, es decir, el ministerio es algo así etéreo, es algo profundo, es algo que lo lleva más allá de los momentos naturales y sencillos de la vida. Entonces muchos piensan que el llamado a que se refiere el ministerio, esta definición es una experiencia mística que se da acompañado por una visión especial o una voz misteriosa, ya sea por medio de un sueño u otra cosa que va más allá de lo normal. Y bajo esta interpretación, fíjese usted que están proliferando cada día hoy en algunas iglesias a apóstoles y que declaran que ejercen este llamado bajo el modelo apostólico de los instituidos por el Señor Jesucristo, es decir, por los 12, lo que contradice, pero abiertamente, las Escrituras. El Señor Jesucristo solamente instituyó a 12 apóstoles en forma personal, incluyendo a Pablo. Matías, que reemplaza a Judas el traidor, fue establecido en un primer concilio hecho por los propios apóstoles, pero no fue instituido por Dios. De aquí que no existe un evangelio de Matías o una carta de Matías, por ejemplo, en los evangelios. Bajo estas particulares formas de entender el llamado han surgido también, sin que se reconozcan como apóstoles, una no despreciable cantidad de hombres y mujeres que se han sentido iluminados y reclaman para sí una autoridad equiparable a los apóstoles y dictan doctrina y aún van más lejos, añadiendo o quitando, como así interpretando autoritativamente la palabra de Dios, pese a la prohibición específica de Dios en Apocalipsis, diciendo que los tales que así hagan sean anatema, es decir, acarreen para sí la maldición de Dios. Al respecto, podemos citar a Elena de White, el juez Rutherford y otros líderes actuales. Para que usted sepa, unos son los testigos de Jehová, Adam Smith, de los mormones, por ejemplo, ya sean hombres o mujeres que gobiernan con mano de hierro las iglesias donde se encuentran enclaustrados muchos amados, sinceros creyentes. Veremos y demostraremos a la luz del Evangelio que Dios nuestro Señor nos ha llamado con toda claridad hacia un ministerio de vital importancia y lo que ha hecho por medio de su palabra. Y lo ha hecho por medio de su palabra. Este ministerio fue ejercido principalmente por el Señor Jesucristo durante los 3 años que anduvo deshaciendo las obras del diablo. Y aún en la cruz lo está ejerciendo cuando solicita a su Padre el perdón por sus victimarios, declarando o exclamando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A qué se refiere entonces el ministerio de la reconciliación? Pues de ese estamos hablando. Ahora leamos 2 de Corintios 5, 18 y 19. El 18 dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La reconciliación encierra que no existe ningún obstáculo que impida una relación personal y efectiva con base al amor entre aquellos que se relacionan. Por lo tanto, dice así: y todo esto proviene de Dios, hablando aquí ahora de este ministerio, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Cómo nos ha reconciliado con Cristo? Por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz.
Y por fe en ese sacrificio hemos sido reconciliados, hemos sido perdonados, hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin manchas. Por medio de ello se produce, por la fe en arrepentimiento, se produce esta reconciliación. Por eso que este versículo 18 del capítulo 2, este versículo 18 del capítulo 5 de Segunda de Corintios nos está diciendo quién, el Padre, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, y aquí está, nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando usted le da algo a alguien es para que lo use o lo consuma, pero se lo entrega para su ejercicio o uso, no para que lo guarde. Y por lo tanto, Dios, el Padre, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y si decimos que el ministerio es un llamado efectuado por Dios por medio del Evangelio, el Señor te está llamando a ti y me ha llamado a mí. Es por eso que estoy frente a ustedes, para poder ejercer el ministerio de la reconciliación. Sigamos ahora en el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, es decir, a todos los hombres, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados. Aquí vamos a explicar. Y nos encargó a nosotros, es decir, a los creyentes, la palabra de la reconciliación. Porque el Dios estaba reconciliando al mundo, es decir, estaba entregando una herramienta eficaz por medio de la cruz de Cristo para poder reconciliarnos. Pero esa reconciliación se hace efectiva bajo el ministerio de la reconciliación si usted, estimado, o yo soy capaz de ejecutarlo, de desarrollarlo por medio de la enseñanza de la cruz de Cristo, de la predicación, cuyo centro único y principal es Cristo crucificado, que nos da la gracia y la salvación eterna. Porque si bien estaba reconciliando el mundo, pero lo estaba haciendo en Cristo. Y para que nosotros nos apropiamos de Cristo, para tener derecho a esta reconciliación, debemos creer en su muerte representativa en la cruz, acercarnos al arrepentimiento, y así el Señor, por medio de su Espíritu, pone en nuestro corazón el querer como el hacer, y bajo un arrepentimiento sincero nos convertimos y somos creyentes. Nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Es el ministerio de la reconciliación. ¿Será nuestra responsabilidad el que ellos se conviertan? Evidentemente que no. Eso es una acción del hombre que con un sincero arrepentimiento Dios le pone en su corazón las palabras precisas para poder convertirse. Pero tú y yo somos encargados de predicar bajo este ministerio de la reconciliación, predicar, enseñar, exhortar el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de la salvación. Alguno podrá decir, si citamos o leemos con cuidado, pero equivocadamente los versículos, especialmente el 19, cuando el apóstol dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Un momentito, caballero, usted que está predicando, está enseñando, cuando el apóstol Pablo dice a nosotros, a lo mejor, no, pues se está refiriendo a los 12 apóstoles. No, señor. Cuando alguno podría decir el apóstol, cuando dice a nosotros, se refiere a apóstoles, a maestros, a diáconos, etcétera, es decir, a quienes están a cargo en la asamblea local o en la iglesia, etcétera, pero no a nosotros. Por lo tanto, estoy bien ahí, comodito como estoy. Déjenlo a ellos, este papel no es mío. El Evangelio como palabra de Dios será usted que es muy cuidadoso y perfecto para hablar. La palabra a nosotros es literal.
abarca a todos, pero a todos los creyentes. Porque el apóstol Pablo, cuando dice nosotros, dice los que hemos creído. ¿Quiénes son todos? Pues todos los miembros de la iglesia o asamblea, es decir, todos los creyentes. Ahora, permítanme dirigirme a todos los creyentes que me ven y escuchen. ¿Será que solo los pastores, predicadores, maestros, diáconos son aquellos los únicos que deben ejercer este ministerio de la reconciliación? Tengo que decirles que en el púlpito de una iglesia y ejerciendo la autoridad sobre la congregación, es decir, pastorear, este cargo debe ser ejercido exclusivamente por un varón, el cual puede entregar algunas funciones a otros varones, teniendo cuidado de que aquel que elija tenga un buen testimonio y conocimiento de la palabra, y que tenga llenura del Espíritu Santo, es decir, que sea un hombre con las cualidades que el Evangelio identifica a los creyentes cada día más, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como conducta, como palabra, como obra. Por otra parte, el ministerio de la reconciliación está destinado a todo creyente para que pueda enseñar en forma de persona a persona, a todo inconverso, las buenas nuevas del Evangelio. Y aquí no existe excusa que valga. ¿Lo haces tú? ¿Que te dices creyente? Y que acostumbras a regocijarte en el Señor con bellas palabras y fervorosos amén. Y aún con facilidad te emocionas. Si lo haces, gloria a Dios, pues el Espíritu Santo que mora en ti te lleva a la verdad y al conocimiento de la doctrina, de la reconciliación, es decir, has creído en Cristo, que dice, y repitamos el pasaje que establece este ministerio nuevamente, 2 de Corintios 5, 18 y 19. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nosotros agregamos crucificado. Y nos dio el ministerio, es decir, aquel llamado de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, nos dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a mí y a ti, que me estás viendo, la palabra de la reconciliación. Este es un llamado a todo creyente, y en este caso hombre y mujer. La mujer puede discipular, puede enseñar de tú a tú, personalmente. No hay impedimento alguno. Solamente el impedimento es que no ejerza el pastorado, y no lo digo yo, sino que lea a Timoteo, que dice muy claramente que no permito a la mujer tener autoridad sobre el varón ni enseñar. Y se refiere exclusivamente a la iglesia, pero no al campo privado, no al campo de las relaciones que tú, hombre, y tú, dama, tienes con otros inconversos. Puedes y debes ejercer a plenitud y con plena confianza en el Espíritu Santo el ministerio de la reconciliación, y para eso debes conocer lo que es enseñar y predicar el Evangelio de las buenas nuevas de nuestro amado Señor Jesucristo, quien es el centro de toda acción de la iglesia, de los siervos del Señor que pastorean las iglesias, de aquellos que asumimos voluntariamente el ministerio de la prédica para poder llegar a toda criatura. Que la gloria de Dios sea con ustedes, y será hasta un próximo programa. Muchas gracias.